Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. ¿Cómo afecta a Venezuela la salida de la petrolera estadounidense Chevron? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Avia Yala Soberana. Hoy, junto a Franco Bielma, analista político venezolano, integrante del Grupo de Investigación y Análisis del portal Misión Verdad. La entrevista. Franco, bienvenido a Enfoque. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte. Saludos, muchas gracias por la invitación. Franco, la petrolera estadounidense Chevron tendrá hasta el 3 de abril para cesar operaciones en Venezuela, un anuncio que fue realizado unos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicara su decisión de revertir concesiones al petróleo venezolano. ¿Cómo afecta esta medida al país? Esta es una medida que claramente impacta en las actividades energéticas, petroleras y gasíferas de Venezuela, ya que afecta concretamente la producción conjunta que Chevron tiene en Venezuela con PDVSA y que abarca entre unos 200, 220, 230 mil barriles de petróleo al día, lo cual representa casi un 25% del total de la producción de Venezuela. Pero adicionalmente a esto, parte pues, de los convenios existentes con Chevron implican la llegada a Venezuela de diluyentes que se utilizan para mezclarlos con los crudos pesados venezolanos y así poder trasladarlos y comercializarlos. Este elemento pues, es también significativo, dado que se afecta o se podría afectar directamente la producción conjunta que Chevron tiene en Venezuela, pero también otras operaciones en otras áreas, en otros negocios, en otros campos petrolíferos venezolanos que podrían resultar impactados a partir de esta medida. Ahora, eso es el escenario, si se quiere, teórico, a partir de la revocación de la licencia 41 que era favorable a Chevron. Pero otra cosa es lo que el gobierno venezolano haga vamos a decirlo, en la actividad petrolera concreta para poder evitar la caída de la producción de petróleo en diversos campos, no solamente los campos donde ha participado Chevron, sino también otros campos que se surten con diluyentes extraídos a través de mecanismos que existían en la licencia 41. En este caso, Venezuela tiene pues que actuar con suma rapidez y con mucha oportunidad para poder, si se quiere, mantener sus niveles de producción y poder, si se quiere, seguir siendo relevante y sostener su cuota de 1.058.000 barriles de petróleo al día, que es más o menos la producción que se está generando hasta febrero pasado. En este caso, el gobierno venezolano y particularmente la estatal Petróleos de Venezuela deben acelerar, si se quiere, todos los procesos inherentes para, con esfuerzo propio, con capacidades propias, mantener la operatividad de los campos petroleros y de allí, por supuesto, seguir generando los ingresos que necesita la nación, los ingresos del Estado que yacen fundamentalmente en gran parte de la actividad petrolera para poder, si se quiere, mantener estabilizando a la economía en el caso de sistema cambiario, oferta de divisas que tienen una correlación directa en el comportamiento del tipo de cambio y, por supuesto, en los niveles de devaluación, que a su vez tienen una incidencia directa en la inflación del país. Si estos números, por así decirlo, se descarrilan o vamos a decirlo, se pierde una cuantía peligrosa de producción, por supuesto que allí sí se puede colateralizar en otros ámbitos de la economía real y de la economía cotidiana del país. Franco, y en ese sentido, ¿en qué consiste el plan de independencia productiva absoluta que propone el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro? Esta estrategia del gobierno venezolano apunta para sostener las actividades medulares de la industria petrolera y gasífera en Venezuela. Venezuela, de alguna manera, pues tiene una capacidad instalada
con una tradición de más de 100 años de desarrollo de su industria petrolera, un personal y un conocimiento acumulado, y si se quiere un equipamiento adecuado para poder afrontar y evitar pues, una caída considerable de la producción petrolera. En este caso, también Venezuela debe desarrollar desde esta estrategia un nuevo marco y un nuevo esquema de negocios para adaptarlo a las realidades objetivas del bloqueo o el fin de las licencias, es decir, adjudicar campos a socios venezolanos y extranjeros que estén dispuestos a trabajar dentro del marco coercitivo contra el país. En este caso, Venezuela también tiene una experiencia ganada. Hay que decirlo, casi el 70% de la producción nacional de petróleo es una producción que se realiza al margen de la licencia 41 que había sido favorable a Chevron. Lo que quiere decir que Venezuela sigue extrayendo petróleo y sigue exportando petróleo dentro del marco de evasión del bloqueo a través de los atributos de la ley constitucional antibloqueo que está vigente en el país desde el año 2020. Esta ley crea mecanismos excepcionales para poder realizar las actividades comerciales petroleras, para poder realizar los procesos medulares de exploración y producción en Venezuela, y estos facilitan, si se quiere, la inserción del país, la inserción del crudo venezolano a través de mecanismos no convencionales, a través de mecanismos extraordinarios para la evasión del petróleo, del bloqueo. Entonces es así que Venezuela coloca casi 7 de cada 10 barriles que se exportan a través de estos mecanismos, ¿no? En ese sentido, claro que Venezuela va a seguir apuntalando esta estrategia. Es una estrategia en la cual hay un conocimiento, una curva de aprendizaje, un conocimiento acumulado y una capacidad demostrada en del país desde antes de las licencias y posterior a las licencias. Y esto permite pues, un marco de maniobra que permite a Venezuela consolidar su producción, consolidar sus niveles actuales. Otro elemento también significativo es que este plan de si se quiere, independencia productiva también refiere el desarrollo de las capacidades intrínsecas en el país para depender en lo menos posible de las grandes contratistas extranjeras que prestan servicios petroleros o que prestan algún tipo de servicio logístico y operacional para el desarrollo de las actividades en los pozos y en los campos petroleros venezolanos. Esto implica tecnología nacional, implica desarrollo de química petrolera para favorecer los procesos de extracción, implica también, por supuesto, transformar los mecanismos de inversión y también de comercialización para seguir, si se quiere, manteniendo la producción en el marco coercitivo. Así que esa es la estrategia que ha delineado más o menos el presidente Nicolás Maduro al invocar a las capacidades y potencial productivo acumulado y existente dentro de la industria para poder soportar pues, una nueva etapa de agresión sistémica contra la industria petrolera venezolana. Franco Trump aseguró que las razones para revertir el acuerdo son que Venezuela no ha cumplido con recibir a migrantes irregulares deportados al ritmo rápido que se había acordado en un principio y que el gobierno de Nicolás Maduro no cumplió con las condiciones electorales para las presidenciales del año 2024 en las que la oposición denunció fraude y demanda además el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo. ¿Qué análisis haces de estas declaraciones? En realidad la administración Trump en esta nueva etapa ha venido desarrollando una estrategia multidireccional de presión simultánea, estructurada, contra diversos países. Eso incluye países en la categoría de adversarios o enemigos, con países objetivos, como es el caso de Venezuela, pero también incluye a países aliados o socios muy cercanos de Estados Unidos, como es el caso de Canadá, México, países de la Unión Europea, que están siendo pechados con políticas arancelarias y que son desarrolladas por la Casa Blanca con supuestos fines concretos, ¿no? En este caso, lo que hemos visto en los últimos meses es que se ha ido diluyendo en el discurso público las aparentes razones por las que se aplican estas medidas y han surgido otras razones de fondo que son las verdaderas. En el caso de los aranceles,
la Casa Blanca ha dicho, en el caso de México y Canadá, de que se trata de una lucha contra el fentanilo y contra la inmigración ilegal, cuando el verdadero trasfondo es cambiar las reglas del juego comercial para hacerlas más favorables a Estados Unidos. Así pasa con la Unión Europea. Y entonces, evidentemente lo que dice la administración Trump para tomar sus medidas no es necesariamente cierto, y eso se está demostrando en diversos frentes y en diversos ámbitos. La Casa Blanca está tomando medidas y atiza o señala las razones o las aparentes razones por las cuales toman esas medidas y terminan siendo falsas. En el caso de Venezuela y en el caso de la licencia Chevron, la decisión se tomó en un primer momento por el reacomodo de la política interna, en la cual Trump buscaba el apoyo de senadores y representantes republicanos provenientes de los lobbies cubanos en Miami. Y también se ha revelado que la empresa ExxonMobil realizó lobby para boicotear las actividades de su rival, la empresa Chevron, en Venezuela, y de esa manera también generar un daño a Venezuela, dado que Exxon es una corporación completamente hostil y abiertamente adversaria al gobierno chavista venezolano. Entonces, esta conjugación de intereses entre ExxonMobil, que es la transnacional estadounidense más grande y con más poder en Estados Unidos, con más poder de lobby, con más poder de cabildeo, más las presiones internas de los políticos republicanos, quienes finalmente apoyaron a Trump en su proyecto de presupuesto y que con eso se evitó la parálisis del gobierno estadounidense, pues bueno, estos factores se han conjugado y son los que han propiciado pues esta terrible decisión, que es la derogación pues de la licencia 41. Entonces, entre los factores reales que incidieron en la decisión de Donald Trump no figura ni el nivel de cumplimiento o de incumplimiento del gobierno venezolano, ni los designios de la política interna de Venezuela, ni la situación de Edmundo González, ni el reconocimiento que dejó la administración Biden a su supuesta elección. Y esos elementos no son relevantes. Han sido más relevantes los factores propios de las contradicciones de la política y de los intereses en Estados Unidos, en esa confrontación entre el Parlamento y el Ejecutivo, que casi paraliza el gobierno estadounidense, y las contradicciones pues, entre élites que se pueden expresar a través de la pugna sostenida entre la empresa ExxonMobil y la empresa Chevron, quienes, vamos a decirlo, tienen en Venezuela un punto de colisión. Franco, Trump ya había aplicado sanciones económicas al mercado gasífero y petrolero venezolano a principios del año 2019. Ya ha avanzado su primer mandato, ahora es el segundo mandato de Trump en Estados Unidos. Él está aplicando una política de máxima tensión. ¿Considerás que Trump va a seguir ejerciendo esta presión? ¿Qué podemos esperar de su política exterior hacia el país caribeño? Lo que puede esperarse de la política estadounidense hacia Venezuela es una política hostil, particularmente desde la administración Trump, por haber sido, si se quiere, en su primera etapa, en su primer gobierno, la que desplegó desde el año 2017 un conjunto de acciones concretas para destruir las actividades económicas de Venezuela. Eso debe darse por sentado, pero es más importante aún reconocer que más allá de la discrecionalidad de Donald Trump como presidente, la cuestión contra Venezuela es una cuestión estructural, bipartidista, del poder estatal estadounidense. Va más allá del poder ejecutivo, es decir, incluso el poder judicial, incluso el poder legislativo, tiene una situación abiertamente hostil hacia Venezuela, y por eso se debe considerar que esto es una política de destrucción estatal y políticamente organizada a la economía de Venezuela, con fines de desmantelamiento, con fines de cambio de régimen de las instituciones nacionales venezolanas, ¿no? Así que hay que ver esto mucho más allá de la administración Trump. Se trata de una conflagración, si se quiere, desde lo profundo del Estado norteamericano,
con proyección hacia Venezuela. En el caso de la experiencia pues, conocida por los venezolanos durante el primer gobierno de Donald Trump y la primera etapa de máxima presión que se vivió en aquellos años, todos sabemos que generó un daño importantísimo a la economía y a la base material y existencial de nuestro país. Pero Venezuela logró reponerse, ha logrado sortear medidas, ha logrado conseguir medidas, si se quiere, extraordinarias y circunstanciales en el caso de la administración Biden, que permitieron de alguna manera pues, favorecer la tendencia que ya se estaba consolidando antes de las licencias de 2022, cuando ya la economía se venía recuperando a partir del esfuerzo propio. Entonces, digámoslo así, lo que hay que poner en entredicho pues, es la efectividad de este tipo de medidas, considerando pues, que en la mayoría de los casos, más del 80% de los países que han sufrido este tipo de medidas, no se han conseguido los objetivos en esos países. Y Venezuela, además de que es prueba, refiere pues, como prueba de que esas medidas han fracasado en Venezuela, el país, además del gobierno, ha aprendido a maniobrar estas situaciones de bloqueo. Entonces, en este caso, lo importante que hay que ver con la administración Trump es que se corresponde pues, con la reedición de políticas fallidas hacia Venezuela, pero va más allá de la administración concreta del gobierno. Lo que se puede esperar de la administración Trump es que a partir de lógicas transaccionales o a partir de cambios en la situación del contexto energético, podrían haber espacios para unas posibles negociaciones o unas posibles nuevas conversaciones entre los gobiernos de ambos países, para lo cual el gobierno venezolano tiene una apertura clara y una disposición para poder llegar a distensiones y acuerdos. Franco, ¿y cómo ves la figura de Marcos Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, no solo para con Venezuela, sino que para todo el continente, para toda América Latina? Marcos Rubio es un halcón por diseño, ¿ok? Eso lo coloca él en la postura de ser un digno representante del Estado profundo norteamericano, con todas las características propias de un neoconservador y de un hombre formado a la vieja usanza del imperialismo estadounidense, con todas sus características, con toda su visión basada en la doctrina Monroe para América Latina y el Caribe. Para los latinoamericanos y caribeños es, si se quiere, lamentable que un hombre de origen latino haya llegado al puesto al que llega con las convicciones, propósitos y fines con los cuales ha llegado a ese cargo. Es decir, un hombre, vamos a decirlo, hecho a la medida de un plan de hostigamiento sistemático y ordenado por parte de Estados Unidos hacia la región, con implicaciones políticas graves, como la hostilidad de Estados Unidos hacia México, el renombramiento del Golfo de México como Golfo de América, el pretendido robo en ciernes del Canal de Panamá, y una política hostil hacia los países de la región, tal como es el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Es decir, Marcos Rubio es un cruzado, ¿okay? Un hombre que piensa que está en la misión santa de combatir a la izquierda en nuestra región y por lo tanto es un ideologizado que no está dispuesto a hacer política en términos constructivos, en términos realistas y en términos coherentes con las necesidades y realidades objetivas de la relación de Estados Unidos con América Latina. Eso quiere decir que en lugar de haber una recomposición y un nuevo momento de acercamiento entre Estados Unidos y la región, lo que puede haber es la construcción de nuevas hostilidades, porque además de Venezuela, Cuba, Nicaragua, también hay otros países como es el caso de Brasil, ¿okay? Como podría ser el caso de Colombia, como podría ser el caso de Chile, como pues es el caso de México, que son países importantes en la región quienes ahora guardan distancia de Estados Unidos. Entonces parece que Marco Rubio podría
En lugar de propiciar acercamientos, podría más bien destruir los puentes en la relación de Estados Unidos con América Latina. Y tal vez esto es bueno para la región, por la sencilla razón de que América Latina tiene que construir su propia política, tiene que construir sus propios consensos, tiene que orientarse estratégicamente para abordar la bloquización del mundo y tiene que hacerlo desligándose, si se quiere, de la política de Washington. ¿Ok? Parece que los únicos ejes de relación efectivos que hay entre Washington y la región son El Salvador y Argentina. Y esto es una especie de archipiélago de la nueva derecha ultraconservadora que se ha estado posicionando como fenómeno político en varios países del mundo y que tiene, en el caso de El Salvador y Argentina, unos referentes específicos. Pero Washington en realidad está perdiendo espacio en América Latina. Y esto se está acelerando por activistas pendencieros, ideologizados, halcones por diseño, como es el caso de Marco Rubio. ¿Ok? Entonces, lo que se puede esperar de Marco Rubio es que siga siendo un artífice y ejecutor pues, de la política de distanciamiento entre Estados Unidos y los demás países de la región. Franco, ya en los minutos finales quiero consultarte porque el presidente Nicolás Maduro aseguró hace unos días que nadie va a descarrilar el camino y la marcha de la revolución bolivariana en el resto del siglo XXI. Y en base a eso quiero consultarte qué objetivos tiene Maduro para los próximos años en Venezuela. Los objetivos del gobierno de Venezuela, los objetivos del presidente Maduro para desarrollar estos próximos años están en el marco de una agenda para el 2030. Una hoja de ruta trazada para el 2030 que contempla, con o sin licencia, con o sin bloqueo, los objetivos de estabilización de la economía, crecimiento económico, socialización del crecimiento a través de nuevas políticas sociales que permitan incrementar la prosperidad, especialmente en los sectores sociales más vulnerables que han sido muy pauperizados a partir del bloqueo. Y, por supuesto, mantener la estabilidad nacional, la paz, los grandes consensos de unidad nacional en grandes temas, como es en el caso de Venezuela el rechazo a las sanciones, hacer la reclamación histórica por el Esequibo, unir a la población nacional más allá de las diferencias políticas existentes, fortalecer el modelo democrático, participativo y protagónico de nuestro país. Es decir, no hay en lo que se puede proyectar en los próximos años, lo que se propone es una continuidad y una profundización del modelo político y social de Venezuela. Uno de los grandes, o será el evento más grande de la política venezolana durante este año, es una reforma constitucional para poder profundizar a través de la Constitución todos los mecanismos de acción política multisectorial que el chavismo ha desarrollado pues, en Venezuela. Y esto va a desarrollarse durante este año a través de una gran consulta nacional y a través de un gran proceso, si se quiere, de reforma en el que la población podrá participar en debates con los parlamentarios venezolanos. Esta es la hoja de ruta trazada para Venezuela para este año y también para los próximos años por venir. Esto refiere pues que el chavismo y el gobierno del presidente Nicolás Maduro se han mantenido dentro de su centro de gravedad política. Es decir, aunque se acometan este tipo de acciones contra Chevron, contra PDVSA, o haya hostilidades por parte de Washington, por parte de la administración Trump, las metas centrales permanecen inamovibles, las metas centrales permanecen inalterables. Es decir, lo importante es que y esto hay que hacer una distinción con respecto al gobierno de Venezuela. El gobierno de Venezuela no incurre en los desvaríos a expensas de las presiones multidireccionales que existen en el cuadro general de la política y de la economía que son generadas desde el extranjero. Es decir, es un gobierno que permanece en muchas formas inalterable en sus objetivos, inalterable en sus métodos, apenas en algunas circunstancias maniobra y cambia elementos tácticos para seguir desarrollando el mismo plan. Y esto es lo que caracteriza en gran medida
al presidente Maduro y a su modelo y a su enfoque de gestión y de ejercicio del poder. Es decir, mantenerse inamovible, preservando su centro de gravedad política y no perder el equilibrio en el desarrollo de su estrategia. Y es parte pues, de lo que se espera en Venezuela. Esto ha sido la garantía, si se quiere, de la preservación de la estabilidad y de la cohesión nacional en tiempos de máxima presión y en tiempos como los actuales. Así que eso es lo importante y lo más significativo que hay con respecto a cómo Venezuela proyecta su horizonte político para el año 2030. Franco Bielma, analista político venezolano, integrante del grupo de investigación y análisis del portal Misión Verdad. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Saludos nuevamente, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes les decimos que ya se viene la frase del día. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. La frase del día. Entre los factores reales que incidieron en la decisión de Donald Trump no figura ni el nivel de cumplimiento o de incumplimiento del gobierno venezolano, ni los designios de la política interna de Venezuela, ni la situación de Edmundo González, ni el reconocimiento que dejó la administración Biden a su supuesta elección. Y esos elementos no son relevantes. Han sido más relevantes los factores propios de las contradicciones de la política y de los intereses en Estados Unidos, en esa confrontación entre el Parlamento y el Ejecutivo, que casi paraliza el gobierno estadounidense, y las contradicciones pues, entre élites que se pueden expresar a través de la pugna sostenida entre la empresa ExxonMobil y la empresa Chevron, quienes, vamos a decirlo, tienen en Venezuela un punto de colisión. Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Abya Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.